Hola, ¿qué tal? Nuevamente te agradezco que estés mirando este video y deseo que Dios te bendiga con el mensaje que hoy tenemos para ti. El mensaje de hoy es la segunda parte del tema estando en sociedad con Dios. Espero que el mensaje anterior haya sido de mucha bendición para ti. Si no lo has visto, está en las redes sociales, en mi canal de YouTube y también en Facebook lo puedes encontrar la liga. El día de hoy vamos a hablar acerca de los objetivos. En una sociedad hay estatutos. Vamos a hablar de los estatutos que tenemos como sociedad. Por ahí me podrán decir, oye, pero es que en la Biblia que yo tengo dice que no habla de sociedad. Bueno, quizás no hable de sociedad, pero hable de un vínculo. Y la sociedad es exactamente eso, un vínculo. El vínculo que tenemos con Dios Padre, con Jesucristo, el vínculo que tenemos nosotros como hermanos en Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en una sociedad vamos a ver nuevamente la primera carta de Juan en su capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Sí, eso que vimos y oímos os lo anunciamos para que también vosotros tengáis participación con nosotros. Es nuestra sociedad con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que tener esta participación. ¿Ok? Le pido a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que esta lectura y este mensaje sea una semilla para tu corazón y que rinda y que se coseche mucho fruto. Y bueno, hablamos de esta sociedad. Nuevamente hablamos de la sociedad y nos dice que hay que estar unidos entre creyentes. Recordemos, la unión hace la fuerza. Ese es un dicho popular. Y unidos es mejor, ¿verdad? Otra de las cuestiones de esta sociedad mutua. Tenemos que participar en el mismo objetivo. ¿Y cuál es este objetivo que nosotros tenemos como sociedad? Ese objetivo lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, el cual nos dice: esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Ese es el objetivo, esta es la finalidad de esta sociedad, la vida eterna. Y tenemos que vivir en comunión para alcanzar esta vida eterna. Tenemos que estar en unión, vinculación, conexión, enlazo, en una relación y en una alianza. También en esta sociedad mutua tenemos la comunión con el Padre y con Jesucristo. ¿Ok? Recordemos, esa es la comunión que nosotros tenemos. Y una sociedad consigue determinados fines. Pues, ¿cuáles son estos fines? Ya lo mencionamos. La vida eterna, la vida próspera, la vida abundante, la vida plena. Bueno, vamos a ver los estatutos que, que existen más mandamientos, ordenamientos en esta sociedad, pero yo elegí 10, ¿ok? Y te invito a ti a que busques más estatutos de esta sociedad. Y el primer estatuto es permanecer unido a Él. ¿Unidos a quién? Unidos a Jesucristo. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y nos dice: así pues, todo el que permanece unido a Él no peca, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, tenemos que conocerlo.
Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que tener ese saber cómo es, saber qué sintió, saber qué es lo que pide de nosotros en esta sociedad. Él nos habla en permanecer en Él. Ese es el primer estatuto. El segundo estatuto es el mandamiento más grande y ese lo encontramos en Mateo 22:38. Vamos a ver Mateo 22:38. Espérame un segundo, por favor. Si tú ya lo encontraste, qué padre que lo hayas encontrado. Un segundo, capítulo 22 de Mateo, versículo 38. Y nos habla, este es el más importante y el primero de los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Otras versiones dirán con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia. ¿Ok? Tenemos que amar al Señor nuestro Dios. Ese es el mandamiento más importante, es el estatuto más importante. ¿Cuál es el estatuto más importante? Amar a Dios. ¿Ok? Recordemos, el primero es permanecer en Él. Aquí el orden, vamos fue como los indico, como los fui encontrando. Pero pienso que el mandamiento más importante es este. El estatuto más importante, ya analizándolo, es amar a Dios. ¿Ok? El segundo, ahí mismo lo vamos a encontrar en Mateo 22:38, pero en el siguiente versículo vamos a encontrar el segundo mandamiento importante que nos habló Jesucristo, que le dijo a sus discípulos. Y el segundo es parecido a este, y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de todas las enseñanzas de los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo, lo habíamos hablado en anteriores videos. Y también, ama a tu prójimo. Ahora, ¿y cómo vamos a tener este amor? ¿Cómo debe de ser este amor que nos indica de amar? ¿Cómo debe de ser? Vamos a ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18. Lo voy a leer en dos versiones. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni con la pura lengua. Amemos de obra y de verdad. No es de palabra, no es de los dientes para afuera. El amor hay que demostrarlo con obra y con verdad. Esa es la ordenanza que tenemos a través de este estatuto, de esta sociedad que nos platica la palabra de Dios. En otra versión nos habla, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Hay que mostrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esta es la verdad. Pero ¿cómo la vamos a demostrar? Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro amor. Siguiente estatuto. Bueno, también vamos a ver aquí en 1 de Juan 3:13 al 14, perdón. Vamos a ver. Y nos dice, hermanos, no extrañéis que hoy os odie el mundo. Nosotros sabemos que ya pasamos de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama sigue en la muerte. Entonces hay que tener cuidado. Si no brindas amor,
Si de ti no nace amor, estás en muerte. ¿Ok? Vamos a leer otra versión. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. Si ya me ganaste, espérame un poco, por favor. Y nos dice: así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Podemos estar muertos en vida. Podemos estar en vida, pero no es con una sentencia de muerte. ¿Cuántos acusados, sentenciados de muerte están esperando ya su ejecución? Hay países que así determinan. Aquí en el caso de México está prohibida la pena de muerte. Pero existe esa pena de muerte. Y es una muerte eterna. Donde no hay amor, hay muerte. Donde hay amor, hay vida. Y recordemos que Dios es amor. Y Dios es la fuente de vida. Siguiente estatuto: hay que destruir y deshacer las obras del diablo. Quiero que me acompañen, seguimos con Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y nos habla acerca de: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Si nosotros estamos en esa sociedad con Jesucristo, tenemos también esa misión: destruir las obras del diablo. ¿Cómo vamos a destruir esas obras del diablo? Recordemos la armadura de Dios. Si nosotros utilizamos la armadura de Dios, las virtudes que hemos hablado en videos anteriores, vamos a apoyar y a ser parte de ese ejército que destruye las obras del maligno. Entonces, tenemos esa encomienda. Recordemos que el diablo es asesino, odia la verdad, es mentiroso y padre de la mentira. ¿Dónde viene esto? Y lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Ahí es donde nosotros podemos encontrar este mensaje de lo que viene haciendo este enemigo, al cual tenemos que derrotar las acciones que él ha hecho, derrotar las obras que él viene a usar para destruirnos. Y nos dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces hay personas que son hijas o hijos del diablo, que no han recibido la vida o no han recibido a Dios como su Padre, y viven en esas obras de maldad, y muchas de esas obras son por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces nuestra misión es llevarles la verdad para que también tengan esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida plena. El siguiente estatuto es lo tengo aquí con el número 5, es escuchar con gusto las palabras de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Seguimos en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47. Y nos dice:
capítulo 8, versículo 47 nos habla: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Cuánta gente en sus cultos, en sus reuniones o cuando les hablan de Dios, no la aceptan? Empiezan a desesperarse, empiezan a querer callar o cierran la puerta a los que van y hablan la palabra de Dios. No debemos de cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. La fe comienza por el oír también. Entonces, tenemos que escuchar la palabra, pero no solamente escucharla, sino que nos debe dar gusto escuchar esta palabra de Dios. El siguiente estatuto de esta sociedad que tenemos con Dios Padre, con Jesucristo y entre creyentes es conocer la verdad. Y esto lo encontramos en este mensaje de conocer la verdad, lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Y nos habla: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Una vez, en una ocasión, nos dijeron que las personas que trabajan en un banco pueden reconocer un billete falso porque conocen los billetes verdaderos. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, vamos a poder diferenciar lo que es mentira con lo que es verdad. Nuevamente les recuerdo, cuántas cosas hoy en día nos la publican o nos quieren hacer creer, siendo mentira, que es verdad. Cuántos errores de la ciencia nos lo quieren expresar como si fueran verdaderos. ¿Cuántos científicos nos han dicho que ciertas teorías son verdaderas? ¿Cuántas modas existen contrarias a la verdad? ¿Cuántas leyes van en contra incluso de la naturaleza? Y así quieren que nosotros las adoptemos. Y así quieren que nosotros las practiquemos o quieren que las practiquen. Tenemos que aprender a discernir y conocer y diferenciar entre la verdad y la mentira. Y es uno de los estatutos de esta sociedad. No es cualquier sociedad. Es la sociedad que tenemos con Dios Padre, con Dios nuestro Salvador Jesucristo. Siguiente estatuto: fieles guardando el mensaje en el corazón. Aquí tenemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 24. 1 de Juan capítulo 2 versículo 24. Se los voy a leer en dos versiones. Y nos dice: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, ¿cuál es la recompensa? Permanecerán en comunión, permanecerán en esta sociedad con el Hijo y con el Padre. Esto nos habla en esta versión. En otra versión nos dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24, nos dice: que permanezca en vosotros lo que escuchasteis en el principio. Si en vosotros permanece la que desde el principio escuchasteis,
vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa es nos habla en el versículo 25. Esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Entonces tenemos que permanecer fieles guardando el mensaje en el corazón. Y nos habla también en otra versión, nos menciona de esta manera: por eso guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Guarden en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Si todo aquello que recibiste quizá de niño, en la escuela dominical, o alguien te dio una palabra de Dios y te la manifestó y la guardaste y te acuerdas, no te olvides de esa palabra. Busca más alimento de la palabra de Dios. Y si esa palabra permanece en ti, tú en automático vas a permanecer en esa sociedad, en esa comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Siguiente estatuto. Tenemos que dar testimonio de Cristo, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27. Y nos habla: y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. También debemos de dar ese testimonio de Jesucristo. Si aún no estás en esa sociedad, hoy es el día especial, hoy tienes la oportunidad de formar parte de esta sociedad. Y es una sociedad mutua. ¿Ok? Entonces, si ustedes dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio del ministerio. En otra versión nos habla en Juan, capítulo de Juan, capítulo 15, versículo 27. Y nos menciona de esta manera: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Si decimos que estamos con Jesucristo, si decimos que somos creyentes, si en nuestro credo decimos que creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la vida eterna, en la resurrección de Jesucristo, si le pedimos nosotros a Él en nuestras oraciones, si Dios nos ha respondido satisfactoriamente nuestras oraciones, o incluso se ha tardado esa respuesta, o incluso tal vez nos ha negado esa petición, dentro de su soberanía, dentro de la piedad, debemos dar testimonio de ese Dios en el cual decimos que estamos con Él. Debemos de ser testigos de todo lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras acciones. Debemos de dar testimonio, debemos declararlo, debemos decir que sabemos y nos consta de lo que Dios ha hecho, de lo que hace y de lo que ha prometido que va a hacer. Ese es el testimonio que debemos de dar. Siguiente estatuto: obedecer los mandamientos. Y lo podemos ver en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 10. El capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 10. Y nos menciona, nos menciona: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos,
Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y aquí, perdónenme, aquí es donde nos habla de que el Padre nos ha contado todo lo que nos ha dicho. Pero hay una parte en la palabra de Dios que nos dice que sus mandamientos no son una carga. Entonces, debemos de sentirnos con ese gozo de sentir los mandamientos. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. En el capítulo 15 de Juan, versículos 9 y 10. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo de obedecer los mandamientos de Dios Padre. Y Él nos invita a obedecer sus mandamientos. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos. Cuando obedecemos la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios Padre. No solamente son 10 mandamientos como comúnmente se cree. No son solamente 10. Y sus mandamientos no son una carga. Y si nosotros estamos cumpliendo y obedeciendo estos mandamientos, vamos a seguir en esa sociedad. Aquí lo dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permanecemos con Jesucristo y permanecemos con Dios Padre. Es esa sociedad que yo quiero que tú también estés presente. Y por último, en estos estatutos nos habla a dar mucho fruto y que este fruto permanezca. Seguimos en el Evangelio de Juan 15, 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y nos menciona, nos dice, ya no los llamo siervos, perdónenme. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tiene promesa este estatuto, tiene una promesa de Dios. O sea, ¿a qué se está comprometiendo Dios? ¿A qué se está comprometiendo Jesucristo? Cuando Jesucristo habla a nombre del Padre porque permanece en el Padre y dice, y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hay que pedir al Padre y el Padre nos lo va a dar. Hay que permanecer en Jesucristo y hay que dar frutos. ¿Y cómo qué tiene que ver estos frutos? ¿Cómo deben de ser estos frutos? ¿O de qué se trata estos frutos? Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Para aquellos que solamente tienen el Nuevo Testamento, rápidamente lo pueden encontrar. En Mateo capítulo 7, versículo 20, nos indica, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, pues puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué acciones tienes? Recordemos, Dios nos ha dado mandamientos y estos mandamientos no solamente están escritos en una palabra. Recordemos que esta palabra tiene que ser vivificada, tiene que ser practicada. No solamente tiene que estar
escrita, sino tenemos que darle vida, tenemos que tener hechos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 36, podemos encontrar también, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 36, nos menciona, y el que siga, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces tenemos que gozar de este fruto. ¿Ok? La gente, recordemos el testimonio, y como testigos debemos de ser intachables de estos testimonios. Y a través de nuestras obras vamos nosotros a poder ser identificados, y a través de los frutos vamos a ser identificados como miembros, como parte, como pertenecientes, y que permanecemos en esta sociedad mutua, en esta sociedad que es de andar en la luz, porque dice la palabra, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces sí tenemos sociedad mutua, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Te invito a que conozcas la palabra de Dios. Te invito a que el mensaje lo puedas recibir, lo puedas guardar en tu corazón. Te invito a que hagas acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Sobre todo te invito, si no has recibido a Jesucristo, que lo puedas recibir. Si deseas aprender más de Jesucristo, puedes leer la Biblia, puedes abrirla desde tu celular. Ahí puedes aprender de acuerdo a diferentes versiones bíblicas, para conocer, permanecer en esta sociedad con Dios Padre, con Dios Hijo, en esta sociedad de creyentes guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener una vida eterna, una vida plena y una vida abundante. Dios te bendiga, que esta palabra sea una siembra, una semilla en tu corazón, y que también la puedas compartir a alguien más, ya sea a través del video, ya sea a través de la escritura, ya sea a través de tus propias palabras, y también a través de tu testimonio. Ánimo y Dios te bendiga.